el 60% de los jóvenes de la educación superior reconoció haber consumido alcohol en el último mes. Esto según un estudio, que es el segundo estudio de drogas en la educación presentado hoy por Senda. Además, se estableció que casi el 32% de los estudiantes consumen marihuana. Para profundizar en este estudio nos acompaña hasta ahora Francisca Oblitas, vocera de Senda. Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, partamos tal vez por lo más preocupante. Da la impresión que siempre los estudios, este es el segundo estudio de este tipo, ¿cierto? Que es en los colegios, pero siempre son preocupantes. ¿Qué es lo más preocupante que tiene este segundo estudio? Bueno, este estudio nos muestra que el 60% de los estudiantes declaran usar alcohol en el último mes y que de ese grupo, además, el 60% ha consumido alcohol en el último mes, llegando a episodios de embriaguez. Esto es preocupante porque nos habla de un patrón de uso del alcohol que es altamente dañino para la salud y el bienestar de nuestra juventud. Francisca, ¿y eso significa entonces, cuando dicen que ha llegado a la embriaguez, significa que en una noche o en un día se toman 3 tragos? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 5 o más tragos en hombres y de 4 o más tragos en mujeres. Ya. ¿Y estamos hablando de qué edad exactamente o de entre qué edades? Este estudio es en población de educación superior, por lo tanto son de 17 a 25 y más años. Ya, 17 a 25 años, ya. O sea, el joven, o sea, no incluye... La etapa de estudios superiores. Claro, no incluye a los escolares, ¿cierto? No. Ya. No. ¿Y esto tiene diferencias? Yo entiendo que hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, porque claro, tú dices 4 tragos entre las mujeres, 5 entre los hombres, pero digamos con la contextura en general de hombres y mujeres, el resultado es prácticamente el mismo, ¿no? Por eso que la diferencia se hace en la cantidad de tragos para considerar episodio de embriaguez y no es general, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Lo que este estudio nos muestra es que el consumo el último mes entre hombres y mujeres es un poco menor en mujeres, pero en cuanto al patrón de uso riesgoso, es decir, episodios de embriaguez, están bastante similares las prevalencias. Usualmente las mujeres tenían prevalencias menores que los hombres. Lo que hemos visto es que esa brecha se ha ido acortando y no necesariamente porque los hombres consuman menos, sino que porque las mujeres están también consumiendo cada vez más. Claro, o sea, las mujeres... Por lo tanto, indistintamente... Las mujeres estamos alcanzando a los hombres. Ese es más o menos la tendencia. Efectivamente. Francisca, como este se trata del segundo estudio, ¿hay o cómo es el cambio, la evolución con respecto al primero? ¿El primero fue el año pasado o es anterior? El primer estudio se hizo en 2018. Ya, ok. Ambos estudios no son comparables. Nosotros como Senda tenemos estudios epidemiológicos de vigilancia que sí son comparables y nos permiten mirar la tendencia, el comportamiento del fenómeno. Este estudio en particular no es así, tiene otra metodología, es voluntario, las casas de estudio se inscribieron de manera voluntaria para participar de este estudio, por lo tanto tenemos diferencias. En 2018 tuvimos menor cantidad de respuestas, en este estudio logramos involucrar a 43 casas de estudio, casi 26.000 respuestas, entonces llegamos a un universo mayor, por tanto no son comparables. Son fotos que nos muestran cómo está el consumo en jóvenes, ¿verdad?, en este momento, y que nos invitan a problematizar la temática y a tomar acciones también, ojalá preventivas, por parte de las casas de estudio. Claro, ya vamos a hablar de lo que podemos concluir o de las medidas que se debieran tomar a partir de estos resultados, ¿cierto? Pero primero, cuando los jóvenes reconocen haber consumido alcohol en el último mes, hay un detalle o un foco en cuántas veces al mes, en ese mes, ¿o no se hace esa diferencia? No tenemos ese foco, pero sí lo que detallamos es que si en el último mes hubo episodio de embriaguez, es decir, que se consumieron más de 5 tragos en el caso de los hombres o de 4 en el caso de las mujeres. Porque lo que nos interesa ver es efectivamente cuál es ese patrón de uso en el último mes y por lo tanto establecer si es que la relación está siendo de riesgo con la sustancia o no. Y en este caso es lo que pudimos evidenciar efectivamente, ¿no? Cuando el 60% llega a esos episodios de embriaguez. Claro, o sea, es el 60% de los jóvenes reconocen haber consumido alcohol en el último mes y de ese 60%... A su vez, el 60% reconoce que
ha tenido episodios de embriaguez. Eso entonces significa que la mayoría de los jóvenes no tiene una relación de consumo o no tiene un consumo responsable, ¿o no? Efectivamente, quiere decir que una alta proporción de jóvenes está teniendo un consumo que es riesgoso para su salud y que puede derivar en complejidades también sociales. Sabemos que el alcohol se asocia a mayor accidentabilidad, problemas de tránsito, etcétera. Violencia también. Es posible también, sí. Ya, y ustedes también analizaron no solamente el consumo de alcohol, sino que también de otro tipo de drogas, ¿cierto? Y ahí entra los resultados que yo leí al principio, donde se estableció que casi el 32% de los estudiantes consume marihuana. ¿Eso es un consumo, digamos, rutinario, permanente, a veces, social? ¿Cómo es? Mira, efectivamente tenemos un consumo del 30% de marihuana. Lo que pudimos observar es que el 53% lo que declara es que en el último mes lo que consumió fue 1 o 5 días. Por lo tanto, un consumo en el rango menor. Pero la otra mitad lo hace también en un patrón de consumo que es de mayor riesgo, que pudiera generar mayores problemas a la salud, porque está en un consumo que puede ser de 6 a 9 días o de 10 días y más. Eso quiere decir que hay una frecuencia en el uso de esa sustancia que también pudiese ser de mayor riesgo. ¿Y es solo marihuana o hay también otro tipo de drogas, voy a decir, más duras? Porque evidentemente se presta para error decir droga dura y droga blanda, más duras que la marihuana. Mira, sin lugar a dudas el consumo de alcohol es el mayor, luego le sigue la marihuana y luego pudimos observar prevalencia, pero que son menores en otro tipo de sustancias como el éxtasis, la cocaína, que rondan el 2,9%. También analgésicos, tranquilizantes, en fin, de distintas otras sustancias, pero que se alejan en términos de proporción y prevalencia muchísimo de lo que son estas otras dos sustancias. Ya, o sea, si tú tuvieras que elegir, digamos, cuáles son las dos fotografías más preocupantes de este estudio, ¿es el consumo de alcohol y el consumo de marihuana? Así es porque además asociados a patrones que son complejos, que son de riesgo y porque además tenemos otro dato en este estudio, es la percepción de riesgo. Eso es súper interesante. Los jóvenes declaran en una muy baja proporción, un 13% de los jóvenes declara que tomar 3 o más tragos es riesgoso para ellos. Entonces, hay una baja percepción de riesgo para el consumo de alcohol y marihuana, un alto uso de esta sustancia y un patrón de consumo que es dañino para la salud. Pero es como un cóctel fatal. Es un cóctel complejo y por eso que es importante hacer este tipo de estudios, abrir estos debates y estas conversaciones para que podamos toda la sociedad también cuestionarnos, problematizar y sobre todo adultos y padres cuidadores y así también como las casas de estudio, poder hacer intervenciones y acciones que nos permitan contener este fenómeno y generar mejor condición de salud para nuestros jóvenes. Francisca, ¿se puede hacer el cruce de que los mismos consumidores de alcohol son también consumidores de marihuana? O, digámoslo de otra manera, porque son más consumidores de alcohol que de marihuana, ¿los consumidores de marihuana también consumen alcohol? Bueno, para hacer ese tipo de cruces necesitaríamos hacer otro tipo de estudios que pudieran abarcar mayor población, ser más representativos, porque en este caso, que es una foto que buscamos conocer la prevalencia, no son tantos casos como para hacer ese tipo de análisis ya más depurados y poder sacar otro tipo de información. Ahí hay un lindo desafío para nuevos estudios que podemos ir realizando. Claro, porque uno se imagina que una persona o un joven que consume alcohol y marihuana juntos, es aún más riesgosa esa conducta. En el fondo, claro, va sumando riesgos, va sumando daño también para tu salud y sobre todo en general cuando empezamos a hablar de consumos que son de más de una sustancia, también se va configurando un mayor riesgo y quizás también una posibilidad de desarrollar un consumo problemático de estas sustancias, ¿no? Claro, una adicción. En general, cuando mezclamos... es posible, efectivamente, que finalmente generemos un trastorno de uso problemático de sustancias. Y así como en la parte del consumo de alcohol se hace esta diferenciación entre hombres y mujeres y en cómo ha subido el consumo de las mujeres más acercándose al de los hombres, ¿hay esa diferenciación por género en el caso de la marihuana?
Efectivamente, también son diferencias que se han ido acotando y estrechando. Tenemos, en el caso de la marihuana sí hay una diferencia más significativa, el 18% de las mujeres habló de consumir marihuana último mes versus el 26% de los hombres. Por lo tanto, ahí sí hay todavía una diferencia significativa, pero también lo que hemos ido observando en otro tipo de estudios es que son brechas que se van acotando también. Francisca, hablábamos, tú decías, esto nos tiene que permitir, ¿cierto?, tomar medidas. ¿Qué medidas debieran tomar a partir de esto, de estos resultados, las casas de estudio? ¿O qué se puede hacer, digamos? Sí. Estamos invitando a las casas de estudio, primero, a que puedan participar de un curso que Senda ha diseñado y que pone a su disposición, que les entrega herramientas para diseñar planes y políticas preventivas al interior de las casas de estudio. Esto es fundamental, porque el tipo de prevención que podemos hacer tiene que ir por dos líneas. Una es la prevención que podemos hacer en el trabajo directo con los estudiantes, entregándole herramientas y habilidades para enfrentar el tema del consumo, para generar estrategias de autocuidado, para mejorar también otros elementos que están relacionados a esto, autoestima, manejo del estrés, etc. Pero por otro lado, estrategias que son... que tienen validez, ¿verdad? Y que han sido comprobadas como eficaces, tiene que ver con la prevención ambiental. Y estos son reglas, normas que ponemos en los contextos, en las comunidades educativas, que permiten encauzar a la comunidad educativa hacia conductas de mayor bienestar, que previenen conductas de riesgos y que finalmente entregan un marco normativo en donde los consumos no son aceptables, no son permitidos, no son valorados y finalmente propendemos a una mejor bienestar y salud de nuestros estudiantes. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de ese marco normativo del cual tú hablas? Porque estoy pensando que estamos en la educación superior. Por lo tanto, claro, las autoridades de la educación superior, de las universidades, del instituto, tienen en general menos, digamos, o sea, o los estudiantes tienen menos respeto por las normas que les ponen los adultos cuando ya tienen veintitantos años y están estudiando. Ya no son menores de edad. ¿Qué tipo de marco normativo se puede hacer? Mira, te voy a dar un ejemplo que es súper cotidiano, que se hace respecto al tabaco, los espacios libres de humo, ¿verdad? Esa es una estrategia de prevención ambiental. Nos hemos puesto de acuerdo que en este lugar, en este edificio, no se consume tabaco y por lo tanto ahí hay una norma, una regla que se implementa que busca el no consumir una sustancia. En relación al alcohol, por ejemplo, que en las fiestas de estudiantes no haya venta de alcohol. Ese tipo de normativas son estrategias ambientales. Ahora, tú has dicho algo muy cierto, no todo es poner una norma o una regla. Por eso que hablábamos también de las estrategias más personalizadas a través de los bienestar estudiantiles. Hay que conversar, hay que cuestionar, hay que informar a los estudiantes también respecto de estos riesgos. Que ellos consideren que beber 3 o más tragos no es riesgoso, es también falta de información, hay que mostrar por qué lo es, etcétera. Claro, hay que combatirlo con información porque efectivamente ahí hay una información falsa. Alguien que cree que consumir 3 tragos o más no tiene riesgo, tiene una información falsa, está equivocado. Pero cuando tú dices que las fiestas de la universidad no se venda trago, no se venda alcohol, a mí me parece algo como imposible. No me imagino... digamos, yo tengo hijos adolescentes, pero tengo amigas, tengo parientes con hijos un poco mayores, no me imagino, o sea, ya con los adolescentes es complicado y pensar que con jóvenes que son mayores de edad tomen, digamos, compren jugo de frambuesa y no se venda alcohol, me parece como casi ingenuo, ¿o no? Claro, estaba yo poniendo un ejemplo, sí. Pero también hay otro tipo de estrategias que es, por ejemplo, que el agua sea más barata que el alcohol, que esté disponible de manera gratuita, que podamos propender a que bebo una copa, tomo una copa de agua también. Estrategias también de autocuidado, ¿no? Perfecto. Que uno puede hacer las normas. Pero, por ejemplo, yo me refería más bien a acciones institucionales o, por ejemplo, actividades que están relacionadas al deporte. Muchas veces hacemos
institucionalmente, jornadas deportivas, etcétera, y permitimos el tercer tiempo, el alcohol, y el llamado es a estrategias ambientales en donde no se propenda o no se facilite esto. Claro. No en el caso de decir de prohibirlo o en esa estrategia, sino que no sea parte de la cultura de lo que socialmente permitimos, avalamos o incluso a veces financiamos. Exactamente, muy claro. A veces además son auspiciadores, por ejemplo, de un equipo, de un equipo, de alguna cosa deportiva, que parece también algo incoherente, ¿cierto? Una cosa no conversa con la otra. Francisca, cuando tú dices que hay poca percepción y baja percepción de riesgo en el alcohol, también en la marihuana, que es otro problema ahí que ha habido en general en el alto consumo de marihuana entre los jóvenes, no solo en Chile, pero en el mundo, es que hay toda una campaña que apunta a que el consumo de marihuana no hace mal o no hace daño, a que fumar es mucho más dañino o tomar alcohol es mucho más dañino que consumir marihuana. Y eso cuando uno ve los estudios no es así, no comparado, pero no es una sustancia inocua. Bueno, efectivamente, ninguna sustancia es inocua. Hay que entender que todas causan daños a la salud en distintos niveles, con distintas magnitudes. Y en el caso de lo que este estudio nos entrega es que solo el 37% de los estudiantes considera que fumar marihuana de manera frecuente es riesgosa. Es decir, también hay una baja percepción de riesgo. Es mayor que la del alcohol, pero sigue siendo una percepción baja porque, por ejemplo, la percepción de riesgo que tienen los estudiantes respecto del uso de cocaína frecuente es del 91%. Ah, ya. O sea, hay un amplio consenso de que eso es riesgoso y efectivamente se considera que el fumar marihuana de manera frecuente no es riesgosa. Y eso es parte de las conversaciones que decíamos es necesario abrir y tener con los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el lugar que están ocupando las sustancias hoy en día en las formas de recreación, de ocio, de los estudiantes y cómo se están relacionando con las sustancias que hacen que estemos configurando esta mirada respecto de los riesgos y daños y también, por tanto, de sus consumos? ¿Y cuál es la explicación precisamente de la baja percepción de riesgo que tienen los jóvenes en el consumo tanto de alcohol como de marihuana? ¿Es lo que te digo yo, esta especie de campaña, en el caso de la marihuana, como de campaña de que no, esto es natural, es buena onda, es hierba, no pasa nada, no le hace nada al cerebro? Además de que hoy día, claro, en general el consumo de marihuana va mezclado con químicos, entonces ni siquiera es lo natural que tal vez fue alguna vez. Pero, ¿de dónde viene eso? De que la mayoría de los jóvenes cree que no le hace mal. Bueno, hay que entender que estamos en una sociedad que ha normalizado estos consumos. En el consumo de alcohol, efectivamente es un consumo que está sumamente socialmente aceptado. Sí. Además, culturalmente asociado a todas las actividades de ocio y recreación. Conversaba yo con algunos padres y decíamos, bueno, cuando tú celebras el cumpleaños de tu hijo de 5 años, ¿dónde están los papás de esos niños? En torno a la parrilla, muy probablemente bebiendo cerveza, en un cumpleaños de 5 años, donde quizás debiésemos cuestionarnos que las actividades debiesen estar centradas en cómo divertimos a esos niños y no les entregamos desde tan pequeños la idea de que toda diversión es necesariamente a través del alcohol. Entonces tenemos patrones culturales de uso muy arraigados, muy también normalizados y sobre todo muy asociados a la diversión, al ocio, y tenemos también quizás pocas alternativas para la juventud en términos del uso de su tiempo, de ocio, recreación, etcétera, en actividades más saludables, incluso aquellas que lo son, le agregamos el alcohol en el tercer tiempo del partido de fútbol, etcétera. Entonces, ese es un patrón cultural y que debemos enfrentarlo también generando nuevas pautas culturales, y para eso hablaba yo del cuestionar, del conversar y de generar otras reglas o comportamientos en ambientes como pueden ser las instituciones de educación superior. ¿Y hay interés, ven ustedes desde Senda, que hay interés por parte de las las instituciones de educación superior por estos resultados, por cambiar las conductas, por hacer algo y tomar medidas? Absolutamente. Primero ya haber tenido 43 instituciones que se
sumaron voluntariamente a los esfuerzos a hacer este estudio, habla de un interés, hay una preocupación también por parte de las autoridades. Nosotros estamos implementando una mesa de trabajo de educación superior con Universidad del Estado. Hoy día hemos sumado el interés y la motivación también de los CFT en poder generar estas mesas de trabajo, así es que absolutamente tenemos alta demanda por nuestros cursos de formación, por lo tanto yo siento que sí, que es una realidad que les golpea, que post pandemia y volviendo a la presencialidad también es un elemento que ha salido sobre la mesa y quieren hacerse cargo y nosotros estamos disponibles y estamos incentivando para poder apoyarlos en esto. Francisca Oblitas, vocera de Sendam, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.